Expresarles, en primer lugar, las disculpas. Ustedes saben que nuestro país, nuestros países, los países de nuestro continente, cada uno con un asunto pendiente. Y bueno, la situación de Bolivia nos obliga a hacer algunas reuniones extraordinarias y aprovechamos los 20 minutos de almuerzo que teníamos y por eso nos robamos 15 minutos más para el debate. Entonces, les pido su comprensión por esta situación y con mucha pena no sé cuál es el otro comisionado que debe estar aquí. La comisionada Claudia Besán y la comisionada Rufino. Bueno, estamos en las posiciones de discusión y debate, pero quiero hacer un saludo muy especial a los peticionarios de esta audiencia, un conjunto de organizaciones que sabemos de lo que representan todas sus luchas y en esta oportunidad una situación muy especial en materia de nuestros pueblos indígenas y en esta oportunidad de México. Agradecer también a la representación del Estado mexicano, porque también debo reconocer cuando vemos la delegación, siempre preocupados por estar presente en nuestras audiencias, lo que nos facilita de una manera muy especial en nuestro trabajo. Quiero agradecer, aprovecho siempre la oportunidad para expresarle al Estado ecuatoriano nuestro agradecimiento por la posibilidad de realizar nuestro 174 periodo de sesiones en esta ciudad. Entonces, para el trámite, bueno, ustedes son algunos muy conocedores de lo que hacemos en las audiencias. También el saludo a los asistentes a esta audiencia que está muy concurrida, lo que también nos llena de mucha satisfacción porque es la muestra del interés que el tema de los derechos humanos tiene y debemos tener en su proyección de defensa y protección. Entonces, 15 minutos para la sociedad civil, 15 minutos para la representación del Estado y muy puntualmente el objetivo de la audiencia para nosotros es tener esta visión integral de lo que de la problemática que representa hacer valer los derechos a nuestros grupos originarios y a nuestros pueblos. Inmediatamente la palabra para la sociedad civil. Muchas gracias, señora presidenta, señoras comisionadas, secretaria adjunta, relatora de Redesca y los representantes del Honorable Estado de México. Soy David Lobatón y represento a la Fundación para el Debido Proceso y el objetivo de esta audiencia, señora presidenta, es poder visibilizar un ámbito del Estado mexicano, el régimen agrario, que la Comisión ya ha convocado muchas audiencias sobre pueblos indígenas en México en los últimos años, pero ninguna vinculando la vulneración o satisfacción de los derechos de los pueblos indígenas en relación al régimen agrario. Y ese es el objetivo que queremos ahora en esta audiencia visibilizar. Nuestros colegas de México vienen de lugares muy lejanos hasta Quito para dar su testimonio y tratar de explicar este tema en los minutos que nos han concedido. En ese sentido, la dinámica, señora presidenta, será la siguiente. Mi colega Gabriela Torres del CIESAS, es académica, hará una breve exposición de lo que es el régimen agrario en México. Posteriormente, dos líderes y lideresas de
el estado de Quintana Roo, del sur de México, y el estado de Chihuahua, del norte de México, darán un testimonio de los problemas que enfrentan en relación al régimen agrario en México. Posteriormente, mi colega Jorge Fernández, de la organización Indignación, expondrá los patrones sistemáticos de vulneración de derechos humanos en este tema, para que finalmente mi colega Nayeli Ramírez, de DPLF, también formule las peticiones. Quisiera, señor presidente, y con esto concluyo mi intervención, que nos gustaría mucho que la Comisión exhorte al Estado mexicano que podamos tener una respuesta positiva, de ser posible, de las peticiones que formulamos. Somos conscientes que hay intención y hay algunos avances, pero consideramos que son absolutamente insuficientes para poder adecuar el régimen agrario a los estándares de derechos humanos de pueblos indígenas. Sin más, le doy el uso de la palabra a mi colega Gabriela Torres. Muy buenas tardes a todos y a todas. México destaca por ser el país latinoamericano donde se llevó a cabo la reforma agraria más amplia y más temprana de la región. En la actualidad, el 51% de la superficie nacional se encuentra bajo la forma de propiedad social en sus dos variantes, ejido y comunidad. El principio rector de esta forma de propiedad establece que la tierra es de quien la trabaja y lleva implícito un perfil campesino de aquel que tuvo derecho a solicitar la tierra. También establecía su carácter inalienable, imprescriptible e inembargable. El reparto agrario bajo este modelo sin duda benefició a comunidades indígenas del país que contaban con títulos coloniales. Sin embargo, consideró poco a las identidades culturales y tampoco consideró a los pueblos indígenas en las demandas de las tierras. De ahí que hoy en día no existe una correlación directa entre propiedad social e identidad étnica. Actualmente, el 21% de la población mexicana se autoadscribe como indígena. La forma de propiedad que predomina entre esta población es la ejidal. Este régimen agrario se transforma sustancialmente en 1992, cuando fue reformado el artículo 27 constitucional que rige los bienes y recursos de la nación, incluyendo la tierra, el subsuelo y las aguas. La reforma legal tuvo varios objetivos, entre los que destacan finalizar el reparto de las tierras y abrir al mercado las tierras dotadas como ejidos, que hasta ese momento tenían un carácter de inalienables. La reforma constitucional de 1992 y la aprobación de la ley agraria vigente creó un nuevo régimen agrario, con dos instituciones, la Procuraduría Agraria y los Tribunales Agrarios. Este nuevo régimen, si bien tuvo como uno de sus principales objetivos generar condiciones para dar certeza jurídica a la propiedad social, así como resolver conflictos derivados de la tenencia ejidal y comunitaria, también significó la puesta en marcha de una estructura para incorporar las tierras ejidales al mercado de bienes y servicios. De este modo, la Procuraduría Agraria, en sus primeros 15 años de su fundación, recibió cuantiosos recursos económicos para llevar a cabo un ambicioso programa de certificación de tierras comunales y ejidales en todo el país que contribuyó fuertemente a su privatización. La Procuraduría Agraria, que en teoría tiene el rasgo de ombudspersona agrario, tiene hoy en día una cantidad de denuncias por favorecer el despojo y compraventa de tierras indígenas y campesinas. Los mecanismos de despojo que se han utilizado ya serán descritos más adelante por mis compañeros. En 1992 también fueron creados los tribunales agrarios. Estos fueron un parteaguas, pues hasta entonces las controversias derivadas de la tenencia de la tierra ejidal y comunal se dirimían ante autoridades meramente administrativas que dependían del Poder Judicial. De ser en su inicio órganos jurisdiccionales de avanzada, hoy en día los tribunales parecen detenidos en el tiempo. Desde su creación, estos órganos han experimentado pocas transformaciones legales, organizativas y de diseño institucional. Un ejemplo es la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que fue refractaria a la reforma en materia de derechos humanos del 2011. El Registro Agrario Nacional también es parte de este régimen agrario y existía antes del 92, pero adquirió nuevas funciones. Entre sus nuevas funciones, ahora pueden registrar contratos de compra-venta de tierras. El RAN ha excedido sus facultades y se ha constituido hoy en día como un órgano calificador de prácticamente cualquier acto derivado de los ejidos y comunidades, con lo cual viola el derecho fundamental de seguridad jurídica, así como el derecho de autonomía de las comunidades y ejidos de poblaciones indígenas. Aunado a lo anterior, y ya para finalizar, es importante señalar que el conjunto de instituciones que conforman el régimen agrario están hoy en día en una fuerte crisis económica. Su situación revela la poca importancia que tiene y ha tenido desde los años 2000
para el Estado mexicano, el sector agrario y la propiedad social y colectiva en México. Muchas gracias. Mi nombre es Miguel Kubalam, representante de la Red de Producción de Servicios Ambientales del Estado de Quintana Roo. La REPSERAM es una red de 36 ejidos del municipio de José María Morelos, en el Estado de Quintana Roo, en el sureste de México, todos pertenecientes al pueblo maya. Tenemos 250,000 hectáreas de selvas y 2,750 ejidatarios. Trabajamos en el tema de gobernanza en las comunidades y ejidos para defender nuestros territorios. Todo basado en los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por los tratados internacionales, especialmente nuestro derecho a la libre determinación y un gobierno autónomo. Los problemas que enfrentamos en el sector agrario al trabajar en el tema de autonomía son los siguientes. En el Tribunal Agrario, la falta de aplicación y consideración de los derechos de los pueblos indígenas. En los procesos judiciales en los que participamos al momento de resolver y dictar sentencias, no toman en cuenta nuestro derecho a la libre determinación, sino solamente el derecho agrario. En el Registro Agrario Nacional, enfrentamos la negativa de registrar los reglamentos internos de nuestros ejidos por considerarlos ilegales por contener reglas para la vida comunitaria propia que todos los miembros de la comunidad autónomamente hemos aprobado. El RAM solo nos permite registrar sus reglamentos agrarios. Muchas veces el RAM nos exige que nos limitemos a un formato preestablecido que no se ajusta a la realidad de nuestras comunidades e inclusive en ocasiones es una copia de un reglamento de otro ejido. Otro problema que enfrentamos con el RAM es la negativa de registrar actas de modificación de los padrones ejidales por considerarlos ilegales. Porque el RAM no reconoce que las asambleas de nuestros ejidos tengan la potestad de establecer el derecho a la libre determinación. Sin embargo, estas modificaciones son fundamentales para nosotros para poder actualizar los padrones ejidales, la participación y el ambiente de justicia. En la Procuraduría Agraria enfrentamos la falta de conocimiento de sus funcionarios a los derechos de los pueblos indígenas. Solo se limitan a aplicar la legislación agraria sin considerar los derechos fundamentales que tenemos los pueblos originarios. Pese a que su servicio debería de ser gratuito, con frecuencia piden cobros a las comunidades por sus servicios y también hay casos de funcionarios de la PEA que participan como intermediarios en la venta ilegal de tierras, establecimiento de proyectos o la elaboración de actas de asambleas fraudulentas. Como consecuencia de la falta de aplicación de nuestros derechos como pueblo indígena por parte de las instituciones agrarias, la gobernanza de nuestras comunidades queda debilitada y nos expone a ser víctimas de megaproyectos que se pretenden instalar en la región, como los parques de energías renovables, la siembra de semillas transgénicas, todo esto con perjuicio al medio ambiente y la biodiversidad, y la pérdida de semillas nativas, lo que afecta a la vida y la cultura de nuestros pueblos. Las autoridades agrarias tampoco han podido resolver la exigencia que tienen 5 ejidos mayas de la región para que se les reconozcan aproximadamente 10,000 hectáreas que se les habían asignado y se encuentran dentro del área natural protegida de Balancash, a pesar de que se conformó después del reparto agrario. Lo anterior demuestra la política de las instituciones agrarias que al desconocer los derechos como pueblos originarios favorece intereses ajenos a la necesidad de estos pueblos. Agradecemos a todos los presentes el tiempo que dedican para escuchar las diferentes problemáticas que estamos pasando como pueblos indígenas de todo el país y pedimos a la CIDH que exija al Estado mexicano para que haga efectivo nuestros derechos como pueblos originarios. Nipolilal. Muchas gracias. Cuirabasineami. Vengo Bosque San Elías Repechique, comunidad muy pequeña, norte de México, una región muy bonita que se llama Sierra Tarahumara de Chihuahua. Como indígena existimos de mucho tiempo atrás viviendo en ranchos familiares partidos en toda la sierra. Vivíamos bien sin que nadie nos molestara, pero de unos 20 años para acá, sin tomarnos en cuenta, mestizos han invadido nuestra tierra.
talado árboles, sacado piedras para construir. Unos dicen que son dueños, porque el gobierno les dio papeles y propiedad, permiso de vender los árboles que nosotros cuidamos. En la parte baja de la sierra, delincuencia empezaron a quitar la tierra, matar, expulsar gente y destruir a las comunidades para sembrar enervante. Muchas comunidades sufren esa violencia. Todos estos años nuestros padres y abuelos han buscado respeto, han tocado muchas puertas en los gobiernos, pero no nos escuchan. En mi comunidad hace como 15 años presentamos demanda entre los tribunales agrarios para que nos diera papel de propiedad, pero la Procuraduría Agraria desatendió el trámite y se canceló. Tardamos varios años para poder presentar un amparo, pero nos rechazaron 2 veces hasta que Suprema Corte obligó al juez a aceptarlo y se está tramitando. Pero todos los caminos que intentamos son rechazados por el gobierno. Y si le está pasando a la comunidad de Choreachi, que después de 10 años ganó una sentencia favorable del Tribunal Superior Agrario, pero la SEDATU y el presidente de la República presentaron amparo, pidiendo que se cancele y hasta hoy se niega a retirarlo. Esas autoridades tampoco aceptan el amparo de mi comunidad y dicen que no tenemos derecho. No tenemos un camino donde se reconozca y proteja nuestro derecho. Huetosachi tuvo que tramitar un juicio civil durante 9 años y llegar hasta la Suprema Corte para obtener una sentencia que les reconoce que como personas son compropietario de su territorio ancestral, no como comunidad. Por ese motivo tenemos otros problemas. Por ejemplo, nos niegan el apoyo de programa Procampo que se da en todo el país a los que siembran maíz y frijol. A Mogotabo, Huitosachi les negaron el agua potable por no tener título de propiedad. Estamos sufriendo agresiones y amenazas a nuestro representante, expulsión por la violencia y asesinato como el de don Julián Carrillo y a su familia de la comunidad de Colorada de la Virgen. Las mujeres que salimos a defender nuestro territorio enfrentamos agresiones por ser mujeres, como en las comunidades Odame, donde 3 niñas fueron violadas, por los que se quiere apoderar de su territorio. Nos sentimos inseguras de caminar libres por el monte sin que haya donde escondernos, si nos persiguen porque los árboles fueron talados o quemados. Pido a usted que nos escuche ya por ocuparnos mucho tiempo y el recurso en defendernos. Dejamos de sembrar, de cuidar a nuestros hijos, nos enfermamos mucho, nos estamos matando y quitando nuestra fuente de vida. Necesitamos que nos atienda, que resuelva tantos problemas que estamos sufriendo porque no es justo. Chirigueraba. Señora Presidenta, disculpe, le rogaríamos unos minutos más para poder exponer bien la situación y formular nuestras peticiones. Solo unos escasos minutos más. Le rogaría esa flexibilidad porque hemos venido… 2 minutos, ¿está bien? Por favor, sí, gracias. Gracias, muy buenas tardes. Algunos de los patrones de violaciones que hemos encontrado, que he escuchado a partir de los testimonios y de otras investigaciones que se han presentado en el informe son la orientación normativa y práctica de las instituciones del sector agrario promueve la privatización y el despojo del territorio indígena. A esto se añade la precariedad económica y creciente marginación de la población indígena derivada de un modelo de desarrollo neoliberal y extractivista que ha afectado gravemente la propiedad comunal.
Ejemplo de ello son los programas conocidos como Procede y FANAR, que promovieron la individualización de las parcelas ejidales y la liberación para la comercialización, afectando especialmente a los pueblos indígenas, pues no tomó en cuenta sus mecanismos de autorregulación. El régimen agrario impone un sistema normativo para la administración y control de las tierras ejidales y comunales y de manera colateral de la vida social y cultural de los pueblos indígenas. Esta imposición no permite a los pueblos definir libremente su desarrollo económico, social y cultural en función de su bienestar como grupos diferenciados. Sin esta libertad se ha promovido la división social al interior de los pueblos, así como la inseguridad y la injusticia. Las instituciones que forman parte del régimen agrario están permeadas de corrupción, cosa que ha sido reconocida por el propio gobierno federal. Los funcionarios agrarios han facilitado el despojo del territorio y han favorecido intereses empresariales, avalando y promoviendo acciones ilegales. Estas actuaciones incluyen la incorporación de empresarios a los padrones ejidales, cambio de destino de tierras irregulares, destituciones ilegales de autoridades ejidales o comunales que se oponen a la venta de tierras, inscripciones de actas de asamblea fraudulentas, por mencionar las principales. El régimen agrario es fuente de una creciente desigualdad entre sujetos agrarios y los habitantes sin derechos de ejidos y comunidades, en particular de las mujeres y los jóvenes. Otras deficiencias estructurales de las instituciones agrarias que afectan de manera crucial a los pueblos originarios en México son la falta de peritos, intérpretes y defensores de oficio que conozcan la cultura de los pueblos indígenas. El Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y los tribunales agrarios en su práctica cotidiana no aplican los estándares de protección a los derechos humanos y de los pueblos originarios. Los funcionarios cuentan con escasa formación jurídica intercultural y falta de enfoque de derechos humanos. También hay insuficiente presupuesto para mantener a los funcionarios necesarios para atender de manera satisfactoria a pueblos indígenas del país. Hay una ausencia de independencia en relación con el Poder Ejecutivo, así como la ausencia de criterios de administración, vigilancia y disciplina al interior de los tribunales agrarios. Y finalmente, hay dilación y rezago en los juicios, así como persistente negativa a otorgar medidas cautelares cuando está en riesgo la propiedad comunal y la falta de ejecución de las sentencias que afectan de manera crucial el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Ya van 3 minutos, así que ya ustedes llevan los cuentas seguro. Gracias, Presidenta. Siendo que el régimen agrario nunca ha logrado dar territorio, proveer con justicia a los pueblos indígenas y el proceso de desmantelamiento que vive ahorita en la actualidad no permite la protección de los derechos de los campesinos, formulamos las siguientes peticiones. Sabemos que existe una propuesta del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas de reforma constitucional. En este sentido, le solicitamos que dicha reforma incluya el establecimiento de la figura y el reconocimiento del territorio indígena y defina una vía de acceso adecuado, accesible, pronta y efectiva para el reconocimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Que se adopten medidas legislativas, administrativas y judiciales en el mismo sentido. Que la reforma legislativa que se discute actualmente sobre el régimen agrario priorice los estándares internacionales en materia de derechos de pueblos indígenas, que en la implementación de estas medidas el Estado mexicano solicite la asesoría técnica a la Comisión Interamericana para que en el actual debate constitucional y legislativo sobre la materia de derechos indígenas se incluyan estos estándares, que los tribunales agrarios, la Procuraduría, el Registro hagan públicas sendas, directivas y protocolos que incorporen los estándares en materia de derechos de los pueblos indígenas con respecto a territorio. Gracias. Bien. Sí, bueno, le doy la palabra a la representación del Estado mexicano. Muy buenas tardes, estimada comisionada presidenta y relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estimadas comisionadas, relatora especial. Saludo también a las organizaciones de la sociedad civil y personas mexicanas que tuvieron a bien solicitar esta audiencia. El Estado mexicano reconoce lo valioso que puede ser este foro para sostener un diálogo sobre el acceso a los derechos de los pueblos indígenas del país. El gobierno mexicano se ha comprometido en reforzar sus instituciones a efecto de que tanto los pueblos y las comunidades indígenas como sus miembros tengan pleno acceso a sus derechos. Y para ello se ha esmerado en la aplicación de sus sistemas normativos
en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios constitucionales, respetando siempre los derechos humanos y la dignidad e integridad de todas las personas. En esta mesa me acompañan el doctor Juan Carlos Martínez Martínez, quien es coordinador general de Planeación y Evaluación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como el titular de la Unidad de Utilización de Suelo para Proyectos en Energía e Inversiones Físicas de los Fondos Mineros de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el licenciado Luis Cruz Nieva, a quienes cedo la palabra en ese orden para referirnos a los puntos peticionados por las partes. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, comisionadas, saludando a los amigos de la peticionarios, en particular a los representantes del pueblo maya y del pueblo rarámuri. Me voy a permitir leer nuestra posición o nuestra reacción en relación al documento que presentaron y voy a iniciar comentando que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas se creó en diciembre del año pasado precisamente con el propósito de garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y el afromexicano. El Gobierno de México, en el marco de la transformación de la vida pública, ha planteado establecer una nueva relación con los pueblos indígenas y afromexicano basado en el respeto de sus derechos humanos, entre ellos el derecho a la libre determinación a sus tierras, territorios y recursos naturales, y reconociendo a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, es decir, reconocemos que tienen su gobierno propio y sus atribuciones respectivas. El Estado mexicano reconoce el problema estructural de injusticia que viven los pueblos indígenas desde el periodo colonial y que la vida republicana no ha logrado superar. Por ello, comparte las preocupaciones de las organizaciones que solicitaron esta audiencia, pues es un hecho que nuestro marco jurídico e institucional agrario no toma en cuenta los estándares más avanzados sobre derechos territoriales de los pueblos, comunidades y personas indígenas. Únicamente me gustaría aclarar que desde la expedición de la Ley Agraria de 1915 y la posterior aprobación del artículo 27 constitucional en 1917, se ha reconocido tácitamente la propiedad ancestral y el disfrute en común de las tierras de los pueblos indígenas por medio de la figura de la comunidad agraria, que a diferencia del ejido, en donde el Estado dotaba de tierra para el usufructo a los campesinos, el reconocimiento y titulación de bienes comunales implicó también el reconocimiento de la propiedad colectiva de las comunidades sobre sus tierras y recursos naturales e intentó revertir los despojos que se dieron en la segunda mitad del siglo XIX y que se repiten cíclicamente. Reconocemos también que a partir de la reforma constitucional al artículo 27 de 1992, que ya comentaban los compañeros, este modelo de propiedad se ha venido debilitando, por lo que el Gobierno de México asume la obligación de desarrollar políticas y legislación que atiendan la deuda histórica que se tiene con los pueblos y comunidades indígenas. Esta es una de las razones por la que el marco de la transformación de la vida pública del país se han realizado diversas actividades enfocadas a garantizar el respeto de los derechos fundamentales de estos pueblos y comunidades, entre ellos el derecho a sus tierras, territorios y recursos naturales. El Estado mexicano, como ya mencionaban, está impulsando un proceso de reforma constitucional y legal que está en su fase de elaboración de iniciativa. Para ello se realizó una consulta libre, previa e informada que contempló la participación directa de los 68 pueblos indígenas de México en 54 foros regionales y un foro nacional. El objeto de la consulta fue detonar reflexiones y propuestas en torno a un documento relativo a los principios y criterios que deben orientar la reforma constitucional y legal. Este documento fue elaborado por funcionarios del Gobierno de México y un grupo de expertos nacionales e internacionales, entre los que quisiera mencionar al exrelator especial de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, James Anaya. La consulta incluyó el tema tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los pueblos indígenas. Algunos de los puntos planteados en el documento fueron: incorporar el concepto de territorio, armonizando la Constitución de México con el convenio número 169 de la OIT y la Convención Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Reconocer la importancia especial que tiene para los pueblos indígenas la relación con sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, garantizando su protección jurídica.
Establecer el derecho de los pueblos y comunidades a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, reconociendo plenamente la propiedad sobre el territorio. Establecer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de aplicar sus sistemas normativos para determinar su derecho a la tierra, territorio y recursos de conformidad con sus tradiciones, costumbres y sistema de tenencia de la tierra. Respetar sus cosmovisiones y saberes propios como garantía de protección de sus identidades culturales y colectivas, generando las condiciones para que las mujeres indígenas y afromexicanas tengan acceso a la tenencia de la tierra. Garantizar el reconocimiento de la integridad de las tierras, territorios y bienes o recursos naturales de los pueblos indígenas. Durante los foros de consulta, los representantes de los pueblos y comunidades hicieron las siguientes propuestas. 1. Modificar el artículo 2 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer el derecho sobre sus tierras y territorios. Protección especial a los territorios y al patrimonio biocultural de los pueblos y comunidades indígenas. Reconocimiento pleno e integral de la propiedad de las tierras, territorios y los recursos naturales a los pueblos y comunidades indígenas, incluso aquellos considerados estratégicos para la nación. Reconocer a las asambleas generales comunitarias como la máxima autoridad en el dominio pleno, cuidado y administración del territorio indígena. Participación efectiva de las comunidades indígenas en la administración y beneficios del patrimonio biocultural en sus territorios. Medidas jurídicas y compensatorias a comunidades indígenas por las afectaciones a sus tierras y territorios o por conflictos de límites. Que los decretos de las reservas naturales mantengan los derechos de las comunidades sobre el control y aprovechamiento de sus territorios, entre otros. Este proceso se encuentra en la fase de elaboración de la iniciativa de reforma constitucional y se espera que el Ejecutivo la presente al Congreso de la Unión en el presente o el próximo periodo ordinario de sesiones de la 64ª legislatura. Aprovecho esta oportunidad para extender una invitación del Gobierno de México a la relatora de la Comisión para los Pueblos Indígenas, comisionada Antonia Urrejola, para que pudiera acompañar este proceso de reforma constitucional. Asimismo, me gustaría destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucran derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, en el cual se establece que los juzgadores deben identificar y reconocer si el asunto que conocen involucra la tierra, el territorio o los recursos naturales de individuos o comunidades indígenas. De ser así, el juzgador o la juzgadora deben asentarlo explícitamente para su posterior protección. Sabemos que no está pasando así, pero hay una normativa en este sentido. Por último, quisiera destacar que en lo que va de la presente administración no se ha otorgado ninguna concesión minera en territorios indígenas y todos los actos legislativos y administrativos susceptibles de afectar este derecho se están consultando o serán consultados con apego a los estándares internacionales, y además mencionar que en el caso específico del pueblo yaqui, del pueblo lacandón de Chiapas, hemos recibido una instrucción del presidente para ver cómo se pueden revertir las expropiaciones y despojos que han tenido. Entonces, yo lo quiero dejar aquí, darle la palabra al compañero Luis Cruz Nieva de la SEDATU. Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, comisionadas, integrantes de las organizaciones civiles. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, junto con sus organismos sectorizados, es la institución responsable del Estado mexicano para regular la titularidad de la tierra, ya sea en el ámbito rural o urbano, respetando en todo momento los derechos humanos de todos los pueblos y comunidades. Durante las últimas décadas, la preponderancia de una visión mercantilista del territorio privilegió un modelo en el que factores como la corrupción acentuaron formas de despojo de tierra a comunidades indígenas y campesinas. Esta realidad fue particularmente aguda en regiones con vocación turística o con abundantes recursos naturales. En esta administración asumimos como uno de los objetivos centrales transitar desde una situación de enorme desigualdad, injusticia y explotación del territorio a otra radicalmente distinta que apunta a transformar la vida pública y de manera particular la relación con los pueblos indígenas basada en el respeto de sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a sus tierras,
territorios y recursos naturales. La Constitución Federal brinda una protección especial a los pueblos y comunidades indígenas, tanto para sus sistemas normativos como para su integridad territorial. El principio pro persona que nuestra Constitución consagra nos obliga a armonizar el marco jurídico nacional con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de los que México es parte, siempre que sean más favorables a la persona. Al amparo de la Constitución, se realizaron acciones agrarias de confirmación y reconocimiento de titulación de tierras comunales, que aun cuando incompleto, es un avance en el reconocimiento a los pueblos originarios sobre sus tierras y territorios. No obstante, existe todavía un importante rezago en la ejecución de resoluciones presidenciales de dotación, ampliación, reconocimiento y titulación de bienes comunales que ante la negligencia, omisiones, incapacidad técnica y jurídica y las transformaciones del marco normativo agrario han dejado a los pueblos y comunidades en estado de indefensión, víctimas de omisiones que van de 30 a 100 años y más, tratándose de grupos originarios que han solicitado el reconocimiento de sus bienes comunales detentados desde épocas inmemoriales. En este sentido, el Estado mexicano coincide con las organizaciones solicitantes en la urgencia de analizar la legislación agraria para brindar soluciones viables. En consecuencia, aquí les informamos que a 11 meses de ejercicio gubernamental se ha propuesto un acuerdo secretarial por el que se emiten los lineamientos para desahogar las resoluciones presidenciales pendientes de ejecución, con lo que se beneficiarán tanto ejidos como pueblos y comunidades indígenas, cuya superficie reconocida no fue entregada o lo fue parcialmente. Ante los constantes conflictos por la posesión y la titularidad de la tierra, la Secretaría cuenta con el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, que tiene como objetivo privilegiar la conciliación y concertación de acuerdos en amigable composición como vía preferente para la solución de los conflictos sociales en espacios rurales, a efecto de poner fin a las controversias que se presentan por la propiedad o posesión de la tierra. En el actual gobierno se ha brindado asesoría a 7 pueblos originarios, entre los que se encuentran los Huirráricas, Pueblo Yaqui, Lacandones y 3 autoadscritos, para brindar una atención que garantice a los pueblos indígenas el respeto a sus derechos humanos con visión y sensibilidad. El personal adscrito a dicho programa social ha participado en diversos talleres convocados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el ejercicio de este programa, la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas y los gobiernos de los estados de Jalisco y Nayarit, han implementado audiencias con diversas comunidades a efecto de brindar solución a los conflictos que presentan respecto a la propiedad o posesión de la tierra, para dar solución de manera pacífica y conciliada, velando por el respeto a los derechos de las comunidades indígenas. A la fecha, se ha atendido la restitución de tierras ocupadas por ganaderos en el municipio de Guajimic a favor de la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuastlán y su anexo Tuxpan. Con recursos económicos de dicho programa social, se atienden 60 juicios agrarios de restitución de tierras por poco más de 10,000 hectáreas. De igual forma, la Secretaría cuenta con un área de vinculación del sector agrario que tiene como objetivo la aplicación de las políticas públicas para atender de manera eficaz las demandas de las comunidades agrarias, de los pueblos originarios y ejidos. Con esta área se busca fortalecer la gobernabilidad democrática mediante la instrumentación de un diálogo que redefina la relación del gobierno federal con las comunidades agrarias. Los integrantes del área de vinculación del sector agrario han participado en cursos de derechos humanos y cuentan con la capacidad para la atención a grupos y organizaciones sociales por su perfil interdisciplinario. Con la finalidad de acercar la justicia agraria a los pueblos y comunidades indígenas, a petición de parte, la Procuraduría Agraria brinda asesoría y representación legal en defensa de los derechos de todos los sujetos agrarios. También lo hace de oficio cuando se hace de su conocimiento la transgresión de la ley agraria por parte de las autoridades en el ámbito administrativo, privilegiando en todo momento los derechos de los pueblos originarios. La Procuraduría coadyuva en las tareas del sector agrario y en coordinación con el Registro Agrario Nacional y los gobiernos estatales y municipales apoya a ejidos y comunidades agrarias en la regularización y certificación de tierras parceladas de uso común y de asentamiento humano para garantizar que cada ejidatario, comunero,
posesionario y poseedor de solares urbanos ejerza su derecho a la tierra y cuente con los certificados que lo respaldan. La Procuraduría fue creada ex professo para la defensa de los pueblos, comunidades e individuos que habiten dentro de la propiedad social. En este caso, la gran mayoría de los pueblos indígenas. Esta Procuraduría capacita a sus funcionarios con el propósito de actualizar sus conocimientos jurídicos para contribuir a la defensa y protección de los derechos fundamentales de pueblos originarios, ejidos y comunidades. El Registro Agrario Nacional tiene a su cargo la función registral de los actos agrarios, brinda asistencia técnica y catastral y da seguridad documental. En cumplimiento de la ley agraria, este organismo tiene la atribución de inscribir los títulos primordiales de las comunidades originarias y, en su caso, los títulos que las reconozcan como comunidades tradicionales. El Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria participan junto con la Secretaría en la preparación de los expedientes para ser puestos en estado de resolución ante el Tribunal Superior Agrario en los casos que así lo ordene la autoridad jurisdiccional. Para la protección del uso comunal de las tierras, los pueblos y comunidades pueden acudir a los tribunales unitarios agrarios que tienen como fin el de dirimir las controversias que se ventilan mediante el juicio agrario, en cuya representación puede intervenir la Procuraduría si así lo solicitan. El Tribunal Superior Agrario cuenta con programas de justicia itinerante en los que reciben promociones, desahogan pruebas, escuchan alegatos y citan a las partes para oír sentencia. Ello a fin de hacer más expedita la impartición de justicia. Estos tribunales realizan de oficio la traducción de las promociones de procesos en los que se vean involucrados pueblos o comunidades indígenas, lo cual facilita el acceso a las garantías del debido proceso. Es importante señalar que las instituciones del Estado mexicano entienden la protección de los derechos territoriales como aquellos que se definen según la identidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Por lo tanto, para velar efectivamente por sus derechos, se busca una coordinación y diálogo directo con estas comunidades. El Gobierno de México se encuentra trabajando en instrumentos que nos permitan proveer mejor atención a pueblos y comunidades indígenas y generar mejores procesos mediante los cuales tengan acceso pleno a sus derechos. Con estas herramientas operan las y los servidores públicos de las instituciones agrarias, lo cual permitirá que se desarticulen las inercias que detenían los procesos agrarios. Al tiempo de agradecer la atención de todas y todas, reitero la disposición del Estado mexicano de seguir atendiendo sus obligaciones constitucionales en materia de protección a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, así como de continuar el diálogo constructivo con esta Comisión Interamericana. Es cuanto, señoras comisionadas, comisionados. Presidenta, gracias. Les quedó un minutito para la otra vuelta. Bien, muchas gracias por toda la información recibida. Como me corresponde presidir la mesa, yo tengo, en mi calidad de relatora, relatora para México, voy a dejarlo al final, como siempre hago. Hay algunas cosas muy importantes que me gustaría apuntar, pero le voy a dar la palabra a la comisionada relatora para pueblos indígenas, que estoy segura tendrá una precisión de algunas cosas también muy importantes. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero saludar a los peticionarios, a cada uno, y felicitar por la audiencia y por toda la información que han traído hasta acá, y sobre todo dar la bienvenida a quienes han venido desde sus territorios hasta acá, porque sé que es un esfuerzo muy grande. No es lo mismo venir de Ciudad de México que venir desde los territorios, así que doy la bienvenida que hayan venido hasta acá y muchas gracias por estar acá. También quiero felicitar a la representación del Estado, no solo por lo numerosa, sino también por el nivel de la representación del Estado también. Es muy importante poder tener audiencias con una alta representación del Estado para poder avanzar en los temas. Así que muchas gracias también por estar acá. Desde ya voy a partir recogiendo la invitación del Estado, para que desde la Relatoría de Pueblos Indígenas podamos acompañar en el proceso de reforma constitucional. Los propios peticionarios, entre su solicitud, ¿cierto?, hicieron
una petición de que la Comisión, a través de la Relatoría, pudiese acompañar el debate constitucional y legislativo en materia de derecho indígena y, por lo tanto, desde ya cuenten con el apoyo de la Relatoría desde el punto de vista técnico y después podemos conversar algunas fechas, si es necesario una visita, pero desde ya muchas gracias por la invitación y cuenten con ello, así que podemos después coordinar alguna visita para poder trabajar y también podemos mandarles documentos para ver los estándares, etcétera. Así que muchas gracias y en ese sentido quiero además felicitar la disposición del Estado en general sobre el tema. No sé yo, pero creo que hasta los propios peticionarios compartirán conmigo que hay una buena disposición de parte del Estado en este tema y creo que hace una audiencia muy importante para poder avanzar en un tema que claramente viene desde Zapata, me imagino yo. Así que creo que es muy importante. Sin lugar a dudas, cierto, todo el tema de la jurisdicción agraria, yo no soy conocedora completamente de la historia mexicana, pero me parece que todo el objetivo de la jurisdicción agraria viene, cierto, por la demanda de los latifundios y todo el tema de la tierra en general y no tenía una perspectiva indígena y a partir de eso han venido todos los problemas que ustedes han venido a plantear y me parece que hace rato ya llegó el momento también de fijar procedimientos de titulación, demarcación y delimitación de tierras que sean culturalmente adecuados y que tomen en cuenta, ¿cierto?, las particularidades propias de los pueblos indígenas que no responden a las particularidades de los campesinos, que entiendo que es el origen, ¿cierto?, de todo el tema del régimen agrario y ahí espero que los anuncios que hizo el gobierno sobre lo que se está trabajando en la reforma constitucional de pueblos indígenas me parece un gran avance por lo que expuso el Estado, que se está reconociendo el territorio indígena, la cosmovisión y un conjunto de otras cosas que ustedes plantearon, pero me pareció, puedo estar equivocada y no lo escuché, que ustedes no plantearon el tema del procedimiento y demarcación de tierras indígenas. Creo que eso también es un tema muy importante que esté previsto, porque uno es el reconocimiento de las tierras indígenas, pero otros son los mecanismos. En la jurisprudencia interamericana ya hay varios casos, ¿cierto?, en materia indígena. Uno es el reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra y el reconocimiento de los derechos ancestrales y los recursos naturales, pero también es fundamental en ese reconocimiento el establecimiento de procedimientos eficaces que reconozcan el derecho consuetudinario y que sean culturalmente adecuados. Y eso no es un tema menor, o sea, no basta con reconocer el territorio indígena, sino que también los procedimientos respondan también con un enfoque intercultural. Y eso no es un tema menor que desde el punto de vista constitucional y legal tiene que estar previsto en este debate. No sé si está previsto, no sé si no lo escuché, pero sí quisiera relevarlo porque no es un tema menor y existen varias sentencias de la Corte Interamericana en esta materia, que sean procedimientos y mecanismos que sean culturalmente adecuados. No basta tener un procedimiento de demarcación de tierras, sino ese procedimiento además debe ser culturalmente adecuado a la realidad indígena y que tome en cuenta el uso ancestral y la organización tradicional de los pueblos indígenas. Entonces es un tema que quería recalcar. Y yo simplemente quería hacer más bien una pregunta a los peticionarios, porque en general creo que de las peticiones que ustedes hicieron, gran parte de ellas están establecidos en lo que señaló el Estado. El Estado habló de que hubo un proceso de consulta sobre la reforma constitucional y legal, la reforma constitucional de reconocimiento de territorios indígenas y la reforma legal sobre el régimen agrario. Pero quisiera saber cuál es la opinión de los peticionarios sobre cómo fue ese proceso de consulta, si ustedes tienen alguna posición al respecto. Esa es la pregunta más puntual, creo yo, que tengo, y una vez más agradecer la invitación del Estado y desde ya manifestar la disposición de la Relatoría de Pueblos Indígenas para poder fijar alguna agenda de trabajo en un tiempo cercano. Muchas gracias. Gracias, comisionada Flavia. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos e a todas. Também mis saludos à sociedade civil, mis saludos aos representantes do Estado. Eu tenho duas perguntas, em realidade. A primeira tem que ver com todo o planteado por la sociedade civil, não?
que hay un derecho agrario, hay tribunales agrarios, hay procuradurías agrarias, pero que tiene la mirada agraria de la propiedad privada y no tiene la abertura a la perspectiva de los pueblos indígenas y tampoco de los estándares interamericanos, que son muy valiosos e inspiradores de todos los sistemas, incluso de la ONU, del sistema europeo, africano. O sea, hay, yo pienso, corpus juris interamericano en este punto del derecho a la propiedad comunal, derecho a la identidad cultural, derecho a la consulta prévia, libre informada. Entonces, me gustaría conocer si hay programas de capacitación y formación, porque me quedé muy bien impresionada con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no?, creado año pasado. Hay cambios, ¿no? El gobierno está a impulsar la reforma constitucional y legal con toda la consulta prévia a los pueblos indígenas, pero la reforma será presentada al Poder Legislativo. No lo sé cuál es la configuración de los poderes, si será un proceso tenso, de elevada tensión, o si hay la expectativa de que la reforma sea aprobada como fue presentada. Pero, mientras tanto, como no capacitar y cómo sensibilizar esta institucionalidad. Yo así comprendí que el régimen agrario fue instalado desde el inicio del siglo XX y poco cambió su perspectiva. Entonces, mientras esos cambios no sean logrados, tenemos este reto, ¿no? Cómo tratar de sensibilizar los tribunales, las procuradurías agrarias para el enfoque con respecto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces, me gustaría conocer cuál es la visión del Estado, las medidas en este campo de capacitación, sensibilización. Y también una segunda preocupación con relación a la discriminación de género, ¿no?, entre hombres y mujeres con relación al régimen agrario. Hay aquí un dado de que el régimen agrario sería fuente de discriminación e injusticia contra las mujeres, porque en términos de herencia, solamente los hombres, a ellos serían otorgadas las tierras y no a las mujeres. Entonces, también me gustaría conocer cuáles son las medidas adoptadas por el Estado de México para garantizar la igualdad de acceso a los derechos territoriales entre hombres y mujeres. Muchas gracias. Gracias, comisionada. La relatora para Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Soledad. Muchas gracias, presidenta. Con su venia, buenas tardes a todos y a todas. Gracias también por todas las informaciones recibidas, por el diálogo tan constructivo al que hemos asistido. Solamente señalar también la importancia que tiene esta audiencia en términos de los derechos que están bajo la égida del mandato que la comisión me confirió. Casi todos ellos, diría, que están involucrados. Y no voy a extenderme, sin embargo, sí una pequeña reflexión, porque tanto en las intervenciones de sociedad civil como del propio Estado, diría que al centro también de este debate hay un debate sobre el modelo económico, que puede optar por poner en el centro ciertos intereses o los derechos humanos. Y yo me alegro de escuchar que la visión del Estado sea la de poner en el centro los derechos humanos, en este caso los derechos de los pueblos indígenas. Y en tal sentido también, y especialmente escuchando, por ejemplo, al señor representante de Quintana Roo, pensaba también en los procesos que México ha venido dando en términos de cuestiones relativas a empresas y derechos humanos. Y aprovecho también la audiencia para poner en conocimiento que acabamos de lanzar, gracias a la aprobación de la comisión y de un largo proceso de consulta y de trabajo, un informe interamericano sobre empresas y derechos humanos cuyos estándares creemos también pueden ser de gran utilidad para este proceso que está cometiendo el Estado de México con su sociedad civil, y también estamos a disposición para compartir esos estándares y ver de qué manera pueden informar este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a partir de una pregunta para los peticionarios, también agradeciendo toda la información y los esfuerzos.
Con la reforma de 1992, reforma constitucional, hubo un reconocimiento expreso de las comunidades indígenas. Fue en ese momento en que se reconocía a los pueblos indígenas de México. Un poco por esa línea me gustaría tener esa visión. Yo sé que ustedes plantearon que fue un momento en que se produce una reforma legal en el tema de la repartición, de la demarcación, y viene entonces la construcción de los tribunales. La pregunta que haría también muy específica: ustedes expresan que a través de estos tribunales lo que realmente, en vez de favorecer una tramitación o procedimiento, se fueron desarrollando los mecanismos de despojo a las poblaciones que ya estaban asentadas en un determinado territorio. Entonces, por eso ustedes plantean que el trabajo de estos tribunales es lo que requiere la reforma y es lo que han planteado precisamente los peticionarios. Y luego, entonces, el Estado, que hemos tenido oportunidad de escuchar, hay un trabajo que se está desarrollando y que está en una programación muy clara, de acuerdo a lo que se nos ha ido señalando, que va en la línea de precisamente que esta reforma que hoy está como iniciativa constituya una oportunidad para recoger precisamente todos los elementos que desde la cosmovisión indígena ellos plantean, y que luego de esta consulta se nos enunciaron algunos de los aspectos que en la consulta se recogen. Me gustaría saber por parte también de los peticionarios, si creo que esta pregunta la hizo también la comisionada Antonia, lo importante es si ustedes están de acuerdo con esa información que de esa consulta resultó, o ustedes consideran que la consulta no abordó determinados aspectos. Entonces, ¿qué aspectos no se abordaron en esa consulta y qué sería el trabajo entonces de acompañamiento que pudiera tener la comisionada relatora? Porque el proceso está en marcha, eso es valioso esta disposición del Estado a un trabajo conjunto. Y termino también con una pregunta que es, lo planteó el compañero señalando, esperamos que las peticiones que nosotros estamos haciendo den el Estado de algunas respuestas. Ustedes en esta audiencia estiman que hay algunas respuestas dadas. Me gustaría saber su planteamiento respecto de esto, y si no, ¿cuáles serían esos aspectos que de las peticiones hechas por ustedes estaríamos en esta necesidad del seguimiento de la audiencia, del compromiso, de un monitoreo de los compromisos que se adquieren precisamente con el desarrollo del trabajo? Entonces, les vamos a dar 5 minutos. Ustedes saben que de toda la otra información que no se pueda decir en los 5 minutos, nosotros la podemos recoger de manera escrita y le agradecemos ese esfuerzo. Primero Jorge, ¿no? Muy buenas tardes, mi nombre es Rommel, soy de la comunidad también mayense de la península de Yucatán, que representa al Consejo Regional Indígena. En este sentido, que damos las gracias por la aceptación en este caso por la petición del gobierno mexicano de que se puedan incorporar a este proceso de revisión. No más que quisiéramos aclarar 2 cuestiones. No es una consulta lo que se hizo, fueron foros
no comprenden todos los estándares que marca la ley y los estándares internacionales sobre lo que es una consulta. Es una reunión únicamente de un día y de unas horas donde se debate sobre todo un proceso internacional, sobre la Constitución y sobre los demás. Si bien se dividen en mesas, no conforman exactamente lo que es una consulta. Yo he vivido las consultas y eso no es una consulta. Segundo, no todos fuimos invitados. Siempre ha habido un proceso de que es sesgado y en ese sentido no hay un proceso de invitación completa. Entendemos que México es bastante grande y entendemos que somos un país demasiado difícil a veces de juntarnos, pero hacer foros regionales y luego hacer una consulta, un foro nacional, no cumple con los estándares internacionales, estos foros no cumplen con los estándares internacionales de que es una consulta. En ese sentido también algunos de los elementos que faltan por este proceso que nosotros también, si bien enviamos algunos documentos, algunos lineamientos, como ejemplo, la libre determinación. La libre determinación no está bien especificada, no es clara, no es más abierta y determina y deja huecos, como ejemplo de dejar de decir que en cualquier momento el Estado mexicano puede intervenir o puede expropiar o de interés público puede tomar nuestras tierras. Es como el caso del tren. Y nosotros decimos, no puede haber este proceso de intervenir en un proceso de instalar un megaproyecto como el tren, porque eso afecta a los territorios indígenas y más que estamos en áreas naturales protegidas. Por lo mismo, sí debe de ser diferente este proceso de la consulta, debe de ser realmente consultarnos y no como lo que pasó ayer, que únicamente votaron y alzaron la mano puras personas que están, en este caso, trabajadores de Sembrando la Vida, de un programa. Buenas tardes. Por el tiempo nos faltó formular una petición fundamental también, que es urgir al Estado a detener, atender y reparar las consecuencias que están enfrentando las comunidades que están buscando reconocimiento de su territorio. Hay desplazados, hay personas muertas, hay violencia sexual, hay muchas consecuencias, incluso económicas. Se está talando el bosque ante la indolencia de las instituciones y no hay manera de pararlo. Tuvimos un intento de mesa interinstitucional para hablar de estos problemas con las más altas cabezas institucionales y no llegaron. De la SEDATU llegó alguien que dijo que no conocía de qué estaban hablando. Y es el día de hoy que no tenemos noticia de sus respuestas. Entonces, paralelamente a la construcción que esperamos vaya adelante de esta propuesta de reforma y que sabemos falta por la aprobación del gobierno federal, no la ha aprobado el gobierno federal, no la han aprobado los pueblos todavía, no la ha aprobado el legislativo, o sea, se está construyendo y esperamos que vaya en los mejores términos, todos queremos que vaya bien, pero en paralelo se deben de adoptar las medidas que atiendan estos problemas ya, en los procedimientos, en la atención, que no se están dando respuestas acá y no las estamos encontrando en México. Pedimos también como una muestra, por ejemplo, que se desista la SEDATU, Presidencia de la República, del amparo presentado contra la sentencia de Choriachi. Lo hemos reclamado como es un doble discurso. Por un lado, dicen proteger a los pueblos indígenas y por otro, se inconforman contra una sentencia favorable a una comunidad indígena que litigó 10 años para obtenerla. ¿Cómo es eso? Es la comunidad de Choriachi y se presentó un amparo directo, la SEDATU, Presidencia de la República y Ministerio Público, y que le acepten los actos reclamados en el caso de Bosques de San Elías Repechique, que en 3 ocasiones se ha rechazado por parte del gobierno federal. ¿Sí? Gracias. Gracias. Bueno, finalmente creemos que es muy importante la cuestión de los recursos idóneos. Hasta el momento no se ha discutido la capacidad
necesaria de los tribunales y del gobierno para recibir quejas y poder proteger estos nuevos establecimientos o estas inmersiones de estos nuevos conceptos, ¿no? Al parecer hay una discusión sobre introducir el concepto de territorio, pero no existen todavía propuestas sobre cómo ese concepto de territorio se va a hacer realidad para los pueblos. Y hasta el momento creo que la propuesta nada más es incluirla dentro del sistema agrario, ¿no? Está puesta en el 27 bajo la categoría de las tierras ejidales y comunales, ¿no? Y entonces eso deja mucho sobre la mesa que se abundó en algunas de los foros de los que discutió Rommel, ¿no? Pero que dejó muchas de esas discusiones de esos foros de lo que ahorita se está proponiendo ya para la vía legislativa, etcétera, en la Constitución. Señora Presidenta, solo para decir que como peticionarios saludamos la narrativa y lo que han venido a exponer el Estado y compartimos mucho de lo que ustedes han señalado. Ahora creo que el reto es que ese acuerdo se plasme en la realidad, en la práctica. Eso es, creo que, el pedido final que los peticionarios hacemos, señora Presidenta, y muchas gracias por su flexibilidad en el tiempo. Gracias. ¿El Estado? Sí. En primer lugar, nuevamente agradecer el espacio y, como siempre, la buena disposición que la Comisión Interamericana tiene, en particular con el Estado mexicano, en su atribución amplia de promover los derechos humanos, por lo cual agradecemos de manera especial la aceptación por parte de la comisionada Urrejola para participar en este proceso que iremos definiendo los términos en breve. Igualmente agradeciendo la presentación del informe de Redesca sobre derechos humanos, que puede ilustrar mucho en relación con los temas que aquí se han comentado. Yo pasaría la palabra a mis colegas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y únicamente indicar que además, por supuesto, de la visión de futuro que se tiene sobre la iniciativa, para el gobierno mexicano es pertinente y relevante fortalecer, y así lo está haciendo, mecanismos actuales de coordinación en este esquema institucional complejo que nos impone nuestra República Federal, sobre todo considerando que en efecto el marco legal actual agrario tiene muchas áreas de oportunidad en materia de pertinencia cultural con los pueblos indígenas, y ese es un tema que se tiene que trabajar además con el marco actual, adicional a la perspectiva de futuro que se tiene, con lo cual le daría la palabra en primer lugar a mi colega del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Adelante, Juan Carlos. Pues igualmente agradecer todas sus intervenciones en relación a que se detallen los procedimientos. Apenas, digamos, estamos en la discusión sobre reforma constitucional y ya esperaríamos que los procedimientos específicos, que por supuesto deben tener pertinencia cultural, se desarrollen en la legislación secundaria, pero bueno, quizá valdría la pena discutir si dentro del texto constitucional se podría avisar algún tipo de procedimiento específico para pueblos indígenas. Bueno, en términos generales entiendo, digamos, el escepticismo que causa pensar que el Estado tiene otra disposición a atender estos temas. Conocemos la historia que han tenido los pueblos indígenas y es evidente que hay un natural escepticismo. Yo lo que les quiero decir es que estamos tratando de hacer las cosas adecuados a los estándares internacionales. El proceso de consulta sí consistió en foros. Yo he dicho, me parece que las consultas tienen mucho que ver con el objeto de la consulta y con el pueblo al que se va a consultar. En este caso, el objeto de la consulta es elaborar la iniciativa. Estamos empezando el proceso de creación de ley, como ya lo señalaba Carmen Herrera, y en este momento lo que necesitábamos es tener un primer insumo para elaborar la iniciativa. Una vez que se elabore la iniciativa y que el Ejecutivo la presente, esperamos que en los mejores términos, al Congreso, el Congreso puede hacer parlamento abierto, puede abrir a otros debates, y ahí seguramente habrá disposición de escucharles. Hay legisladoras, legisladores indígenas que, como nunca yo creo en una composición del Congreso, que tienen mucha sensibilidad hacia los temas. De todas formas, tomamos nota y efectivamente para otro tipo cuando el objeto de la consulta tiene que ver más con afectar territorios o alterar la dinámica social, cultural de los pueblos,
el procedimiento tiene que ser otro y por supuesto tomamos nota de eso. En términos generales, yo diría que los casos específicos hay otra disposición, vamos a tomar nota de lo que se está planteando. Con muchos de ustedes tenemos una interlocución directa, una puerta abierta para dialogar aquí donde ustedes decidan y por supuesto que los casos específicos en lo que podamos coadyuvar estamos en la mejor disposición. Solo eso diría, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la contribución que hace los representantes de la sociedad civil, porque eso enriquece y puntualiza los retos que hay que estar enfrentando como Estado mexicano. Y en ese sentido, como ya lo habíamos anunciado en la primera parte de la exposición, la corrupción ha sido un factor determinante en el despojo de los recursos, de las tierras y los recursos naturales de las comunidades indígenas. Eso es un hecho. Y el mecanismo que describieron es más que preciso, puntual, de lo que nos hemos encontrado en esta administración. En ese sentido, nosotros tenemos una actuación en dos direcciones de manera fundamental, o tres de manera muy clara. Uno, se ha hecho una revisión de todos los servidores públicos que están integrados en el sector agrario y se ha hecho una renovación. Prácticamente se ha renovado la representación en cada una de las entidades federativas de cada uno de los organismos e institutos vinculados con el sector agrario. Esa es una primera cuestión. Y en ese mismo sentido, nosotros en el diálogo que mantenemos continuamente con las comunidades, con los ejidos, y que nos han hecho notar de estas irregularidades, hemos solicitado que interpongan sus denuncias respectivas y cuando así lo han hecho se ha actuado de manera inmediata. Eso nos ha permitido de ir avanzando a fondo en términos de lo que debemos de ir corrigiendo de prácticas indebidas de servidores públicos. Una segunda cuestión muy importante es en términos de la revisión de los procesos mediante los cuales fueron despojados comunidades y ejidos, los procesos administrativos. Y en ese sentido, cuando nos lo documentan, hemos iniciado procedimientos para revertir estas cuestiones siempre que esto sea posible aún. Y eso lo venimos haciendo y venimos trabajando de manera muy puntual, y esto se relaciona con el tercer elemento, venimos trabajando de manera muy puntual en cada una de las entidades federativas, constituyendo una instancia para ir revisando de manera específica los procesos que tenemos en el sector y atender los asuntos urgentes. Lo hacemos a través de mesas agrarias estatales, en donde ya está establecida en mesas agrarias en Chiapas, en Yucatán, en Oaxaca, en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, en fin. A la fecha son 20 entidades de la República donde hemos establecido estas instancias para la atención concreta de los asuntos más relevantes en materia agraria, para darle una atención urgente, inmediata y que no se posterguen como en el pasado se han venido postergando. Y en relación a la pertinencia cultural, esto desde luego que es una preocupación muy importante y como lo hemos señalado, en cada una de las instancias del sector nos hemos incorporado los programas de capacitación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en ese sentido todos los servidores públicos integrados a los organismos del sector agrario han tenido y han atendido estos talleres y cursos de capacitación. Y con relación a cómo garantizamos la igualdad entre hombres y mujeres, y con esto concluyo, si bien la ley no ha establecido la preferencia hacia los hombres en la titularidad de los derechos, en la práctica sí ha ocurrido. Y hoy, en este momento, en esta administración, hemos venido integrando programas para poder corregir esta situación en la actualización de los padrones. Gracias. Muchas gracias. Quisiera solo cerrar con, luego de escuchar que hay una posición de buscar consensos, de establecer acuerdos, que en las fechas en las que ustedes pudieran acordar tener estas reuniones de seguimiento para poder hacer una revisión directa ustedes y, bueno, hacernos llegar los resultados de esas conversaciones que pudieran tener.
Muchísimas gracias por sus aportes y damos por concluida esta audiencia.